Mi hija me ignoró durante 20 años, hasta que gané 10 millones de dólares. Entonces me invitó a su fiesta de cumpleaños, esperando la generosidad del padre al que había rechazado. Pero yo tenía un plan para vengarme de su traición. Cuando llegué, le dije: «Tu regalo está afuera». Y convertí su fiesta en una pesadilla. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en tu ciudad ahora mismo. El agudo e insistente timbre del teléfono cortó la calma de la noche como una cuchilla atravesando seda. Me quedé inmóvil, con el tenedor a medio camino hacia mi boca, mientras la salsa del pastel de carne se enfriaba en el plato. El sonido resonaba en mi modesta cocina. El presentador de noticias hablaba sobre otro cierre de fábrica en el centro, pero lo único que yo escuchaba era ese timbre implacable. Habían pasado 24 horas desde que mi entrevista se había emitido en televisión. 24 horas desde que le conté a la prensa local que había ganado 10 millones en la lotería estatal. El reportero me preguntó por mi familia y yo solo dije que estaba solo, desde que mi esposa Ann murió hace 15 años. Lo que no mencioné fue a mi hija, la que salió de mi vida 2 décadas atrás. Mi mano, ya gastada por los años, temblaba mientras alcanzaba el auricular. El número en la pantalla no me decía nada, pero algo en mi pecho se retorció con una emoción que no sabía nombrar. ¿Hola? Mi voz sonó más áspera de lo que pretendía. Una pausa, y luego, suave como la seda y 2 veces más peligrosa. «Hola, papá. Soy yo, Lori». El tenedor se me resbaló de los dedos, chocando contra el plato. 20 años de silencio se rompieron con esas 4 palabras. Su voz aún tenía ese tono musical que recordaba de su infancia, pero debajo había algo ensayado, calculado. Lori. El nombre escapó apenas como un susurro, incrédulo, con la garganta hecha un nudo. Sé que ha pasado mucho tiempo. Volvió a hacer una pausa, tan perfectamente medida que parecía practicada. «Te vi ayer en las noticias. Felicidades por tu premio». Ahí estaba. La verdadera razón de esa repentina resurrección de nuestra relación. Apreté el auricular hasta que mis nudillos se pusieron blancos, mientras mis piernas cedían bajo mi propio peso. Me dejé caer en la silla de la cocina, mirando la lluvia que corría por la ventana. 20 años, dije, con las palabras cayendo planas, sin emoción, en el espacio entre nosotros. He pensado en llamarte tantas veces, pero tenía miedo. Vergüenza, supongo. Pero al verte en televisión, al saber que estás bien, su voz se quebró apenas, un toque maestro de vulnerabilidad, me di cuenta de cuánto te he echado de menos. Mi otra mano se aferró al borde de la mesa, como a un ancla. El café en mi taza estaba frío desde hacía horas, amargo y olvidado. Afuera, la tarde de marzo se había vuelto más oscura, reflejando la tormenta que se gestaba en mi pecho. «Quiero invitarte a mi fiesta de cumpleaños», continuó, al ver que yo no respondía. «Cumplo 40 el 7 de abril. Me encantaría verte, papá. Poder intentar arreglar las cosas entre nosotros. 40 años. Mi pequeña ya tenía 40, y yo me había perdido la mitad de su vida, consumido por el orgullo y el dolor. El viejo reloj de péndulo en el pasillo marcaba los segundos mientras yo intentaba procesar aquel momento con el que había soñado durante 2 décadas. ¿Tu cumpleaños?», alcancé a decir, confundido, con una débil chispa de esperanza que trataba de apagar. «Sí. Ahora vivo en Manhattan. Te mandaré la dirección por mensaje en cuanto colguemos. Por favor, dime que vendrás. Por favor». En esa última palabra, su desesperación sonó genuina. Pero 20 años de abandono me habían enseñado a desconfiar de mis propios deseos. Aún así, era mi hija. Mi única hija. La niña que Ann y yo habíamos arrullado en las noches. La pequeña que me llamaba su héroe. La adolescente brillante y ambiciosa que alguna vez tuve frente a mí. «Iré», me escuché decir, sorprendiéndonos a los dos. «¿De verdad? Oh, papá, qué maravilloso. No puedo esperar a verte. Tenemos tanto de qué ponernos al día». Colgó, y yo me quedé inmóvil en la cocina, con el auricular aún en la mano. En el blog junto al teléfono garabateé su dirección en Manhattan, con una letra temblorosa. Eran apenas 47 caracteres, pero podían haber sido coordenadas de otro planeta.
El noticiero ya hablaba del clima, prometiendo días más cálidos, pero yo apenas oía algo entre el retumbar de mi corazón y el susurro de viejas heridas que volvían a doler. Me levanté lentamente, con las articulaciones quejándose tras un largo día de trabajo, y subí las escaleras con el papel aún en la mano, mi mente dando vueltas a preguntas que no quería enfrentar. El sueño nunca llegó. El papel con la dirección ardía como un carbón en mi palma mientras me quedaba mirando el techo, viendo las sombras de los faroles bailar entre las persianas. Cada vez que cerraba los ojos, no veía a la mujer de 40 años que había llamado esa noche. Veía a la joven furiosa de 20, saliendo por la puerta de esta misma casa. A medianoche me rendí. El suelo crujía bajo mis pasos hasta la sala de estar, donde cajas de fotografías esperaban en un rincón como memorias dormidas. No las había abierto en años. Pero aquella noche parecía la indicada para torturarme. La primera foto me detuvo en seco. Lori en su graduación universitaria, radiante con toga y birrete, entre Ann y yo. Ese día habíamos estado tan orgullosos. Nuestra hija, la primera de la familia en obtener un título, lista para conquistar el mundo. Eso fue 3 meses antes de que Ann muriera. 3 meses antes de que todo se derrumbara. El recuerdo me golpeó como un puñetazo, arrastrándome a aquel día terrible de 2005. El funeral fue pequeño, no podíamos permitirnos más. Yo me ahogaba en facturas médicas por el tratamiento de cáncer de Ann, trabajando turnos dobles en la fábrica solo para mantenernos a flote. Lori había regresado desde Nueva York para el servicio, vestida con un traje negro que probablemente costaba más que mi salario de un mes. ¿Dónde está el dinero que mamá me dejó? Me preguntó a la mañana siguiente, en esta misma sala, con su maleta de diseñador ya lista. Mis manos temblaban al sostener la foto. La conversación volvía con una claridad cruel. Cada palabra grabada en mi alma. Cariño, no hay dinero. Las facturas médicas se llevaron todo lo que teníamos. Más de lo que teníamos. Su rostro se torció de asco. La decepción se transformó en ira. Eres patético. Un obrero de fábrica que ni siquiera pudo salvar a su esposa. Tu madre te amaba, supliqué, desesperado. Esto no es lo que ella hubiera querido. Pero Lori ya no me escuchaba. Sus ojos recorrieron nuestra casa modesta, los muebles gastados, el papel pintado con parches, la evidencia de una vida vivida de sueldo en sueldo, y lo despreció todo. No necesito un padre pobre como tú, dijo, con esa crueldad casual que solo tienen la juventud y la decepción. Yo haré mi propia fortuna. Tendré la vida que tú nunca pudiste darme. Lori, por favor, mi voz se quebró. Ella se detuvo en la puerta, con la mano en el picaporte. Y sin mirarme, lanzó el golpe final. No me llames. No me escribas. He terminado con esta vida. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Y no volví a escuchar su voz hasta esta noche. A las 2 de la madrugada me encontraba rodeado de fotos esparcidas en la mesa. Imágenes de tiempos felices, cuando aún éramos una familia. Lori de bebé, dando sus primeros pasos en esta sala. Fiestas de cumpleaños con pasteles caseros. Mañanas de Navidad con poco dinero, pero mucho amor. La casa se acomodaba a mi alrededor con crujidos familiares. A través de las paredes, escuchaba el televisor de la señora Patterson, mi vecina, con alguna película de medianoche que le hacía compañía en su soledad. El radiador chirrió, peleando contra el frío de marzo que se colaba por las ventanas viejas. Tomé otra foto. Lori a los 16, rodando los ojos por algo que dije, pero sonriendo a pesar de sí misma. ¿Cuándo habíamos perdido esa complicidad? ¿Cuándo había decidido mi hija que el amor no valía nada si venía de manos pobres? La luz de la calle pintaba todo en sombras duras, haciendo que el pasado pareciera aún más lejano. Mis dedos recorrieron el borde de la fotografía, recordando el peso de su pequeña mano en la mía, cómo corría hacia mí cuando se raspaba la rodilla, cómo me llamaba el hombre más fuerte del mundo. Un coche pasó afuera, sus faros barriendo la habitación antes de perderse en la noche. Apilé las fotos en una pila ordenada, pero dejé la de la graduación arriba. Ese día fuimos tan felices, tan llenos de sueños para su futuro. Había imaginado estar en su boda algún día, sostener a mis nietos, verla construir la vida exitosa que siempre quiso. En cambio, recibí 20 años de silencio,
y una llamada justo un día después de que mis números de lotería aparecieran en las noticias. El amanecer se filtraba por la ventana de la cocina cuando al fin abandoné la sala, dejando las fotos esparcidas como piezas de un rompecabezas roto. La luz de la mañana reveló en mi reflejo del cristal del ventanal el agotamiento marcado en cada línea de mi rostro, un viejo que había pasado la noche luchando contra fantasmas. Caminé lentamente hacia la cocina, con las articulaciones rígidas por el frío y por tantas horas sentado en el suelo. La cafetera me esperaba sobre la encimera, lista para otro día de rutina, pero mi mente seguía dando vueltas con preguntas que no estaba seguro de querer responder. El gorgoteo de la cafetera llenó la habitación, y el vapor que se elevaba de la taza me recordó fantasmas de tiempos mejores. Era 1 de abril. Cielos despejados, promesa de primavera, pero yo sentía el invierno clavado en mis huesos. Mi reflejo en la ventana me devolvía la imagen de un hombre que había envejecido una década en una sola noche, barba de varios días, ropa arrugada, los ojos enrojecidos por el insomnio. Ese vapor me trajo otro recuerdo, uno que había llegado exactamente un mes atrás. 1 de marzo. Yo estaba sentado en esa misma mesa, revisando mis números de lotería mientras desayunaba, el billete temblando en mis manos al comprobar cada dígito 2 veces. Luego 3. El número Powerball, 18. Me quedé mirando esos números hasta que se me nublaron los ojos, convencido de que el cansancio me jugaba una mala pasada. A los 65, la esperanza es un lujo peligroso. Pero los números seguían ahí. Terco testimonio de que la suerte, por una vez, me había mirado. El viaje a Chicago aquel sábado fue el más largo de mi vida. 3 horas interminables. Mis manos temblaban tanto que tuve que detenerme 2 veces para calmarme. Llevaba el billete ganador en la cartera, guardado como un secreto demasiado grande para mi pecho. La oficina de la lotería en el centro de Chicago era como cualquier otro edificio gubernamental, gris, oficial, intimidante. Señor, felicidades. Ha ganado 10 millones de dólares. Las palabras del funcionario resonaron en aquella sala estéril mientras yo me aferraba a los brazos de la silla. Después de impuestos, 6,2 millones. Más dinero del que vería en 10 vidas trabajando en la fábrica. Dinero capaz de cambiar una vida entera. ¿Pero para qué vida? ¿Está seguro? Pregunté, con la voz quebrada como la de un adolescente. Sí, señor. Hemos verificado el billete 3 veces. El papeleo tomó horas. Cuentas bancarias, formularios de impuestos, documentos legales que me mareaban. Y en medio de todo eso, una pregunta martillaba en mi cabeza. ¿A quién le contaré? Ann ya no estaba. Mis pocos amigos de la fábrica estaban dispersos en residencias de jubilados. ¿Mi hija? ¿A quién quiere notificar primero? Preguntó el gerente del banco al abrir la nueva cuenta. A nadie. Aún no. Esto debe permanecer en silencio. Durante semanas cargué con ese secreto solo. El dinero dormía en el banco como un gigante latente, mientras yo seguía con mi rutina habitual. Compras, televisión, visitas ocasionales a la biblioteca. Me compré un abrigo nuevo para el invierno y enseguida me sentí culpable, aunque ahora pudiera permitirme 1000 abrigos. Y entonces llegó la entrevista. El noticiero local se enteró de mi premio, seguramente por registros públicos, y quiso hacer una nota sobre el jubilado afortunado de Detroit. Acepté, pensando que no me vendrían mal 5 minutos de fama a mi edad. ¿Qué hará con el dinero, señor Green?, preguntó la joven reportera, con su equipo de cámaras apretado en mi pequeño salón. Ayudar a algunas organizaciones locales, supongo. Quizás arreglar la casa un poco. He estado solo desde que mi esposa falleció hace 15 años, así que no necesito demasiado. Lo mencioné a propósito. Con cuidado. Si Lori veía la entrevista, sabría que su padre era rico y estaba solo. La combinación perfecta para alguien que había roto lazos por dinero. El café me quemó la lengua, pero apenas lo sentí. La coincidencia era demasiado perfecta. La entrevista se emitió el lunes por la noche. El martes por la noche llamó mi hija. 20 años de silencio, rotos exactamente 24 horas después de enterarse de mi fortuna. Dejé la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, el golpe resonando en la quietud de la mañana. Afuera, mi vecino Johnson ya trabajaba en su jardín,
preparando la siembra de primavera. Gente normal haciendo cosas normales, mientras yo me debatía con la posibilidad de que mi única hija me viera como nada más que un boleto ganador. El teléfono sobre la encimera parecía burlarse de mí con su silencio. Podía devolverle la llamada, ponerla a prueba de alguna forma, comprobar si había algo más detrás de su repentina afecto que mi saldo bancario. Lo más sensato sería protegerme, asumir lo peor sobre sus intenciones. Pero seguía siendo mi hija. La niña que subía a mis hombros en la feria del condado, la que me hacía tarjetas del Día del Padre con cartulina y pegamento. Incluso después de 20 años de abandono, parte de mí quería creer que había cambiado de corazón, que al verme en televisión había recordado al padre al que alguna vez amó. El reloj de la cocina marcaba las 8. El rumor del tráfico matinal llenaba la distancia, mientras Detroit despertaba a mi alrededor. Me acerqué a la ventana y miré la calle donde había vivido durante 40 años, viendo el mundo avanzar mientras yo seguía anclado. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el cristal, un anciano con una taza en la mano, rodeado de la vida modesta que mi hija había despreciado. Pero ahora yo tenía algo que ella quería. Ahora tenía poder. La realización se posó sobre mí lentamente, como polvo sobre una repisa olvidada. Por primera vez en 20 años, las cartas estaban en mis manos en el juego que estaba a punto de comenzar. La pregunta era si tendría el valor de jugarlas. Extendí la mano hacia el teléfono, mi dedo flotando sobre los botones. Su número aún fresco en mi memoria desde la llamada de anoche. Bastaba una simple prueba, una llamada, para escuchar su voz otra vez y sondear sus intenciones. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando la determinación que empezaba a crecer en mis ojos cansados. El vapor de mi café me recordó otra cosa, los focos ardientes del estudio de televisión 2 días atrás. 30 de marzo. El día que lo cambió todo, aunque entonces yo no lo supiera. El estudio de Vdiv en el centro de Detroit era otro mundo. Cromo y cristal por todas partes, cables serpenteando sobre el suelo pulido, monitores mostrando mi cara nerviosa desde 6 ángulos distintos. Había llegado una hora temprano, con el billete en la palma sudorosa, vistiendo mi mejor camisa azul claro, la que Ann me había comprado para ir a la iglesia. Señor Green, soy Janet Morrison. Gracias por venir hoy. La sonrisa de la presentadora era perfección ensayada, su maquillaje impecable bajo la luz dura. Detrás, un operador ajustaba la cámara mientras un asistente movía reflectores, todo con precisión coreografiada. Primero me llevaron a maquillaje. Humillante experiencia para un hombre que solo había usado loción para después de afeitar. La joven que aplicaba polvo en mi frente hablaba del clima, mientras yo me miraba al espejo preguntándome qué pensaría Ann al ver a su marido convertido en celebridad local. Sea usted mismo, aconsejó Janet cuando nos acomodamos en las sillas de la entrevista. A los espectadores les encantan las historias auténticas. ¿Auténtico? Si supiera lo cuidadosamente que planeaba editar la mía. La luz roja se encendió y de pronto actuaba para miles de desconocidos. Las preguntas de Janet fluían suaves, diseñadas para extraer el máximo interés humano de mi inesperada fortuna. 10 millones de dólares, eso cambia una vida, señor Green. ¿Cuáles son sus planes? Yo ya había practicado la respuesta. Ayudar a organizaciones locales. Detroit me ha dado mucho en 40 años, es hora de devolver algo. ¿Alguna familia con quien compartir esta alegría? Llegaba el momento que más temía y más esperaba. La omisión cuidadosamente calculada que quizá, solo quizá, llegaría a los oídos correctos en Manhattan. Mi esposa falleció hace 15 años. Vivo solo ahora. El estudio quedó en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado. Janet mostró una expresión de simpatía genuina, del tipo que hacía buen espectáculo televisivo. ¿Sin hijos?, preguntó con suavidad. Guardé una pausa, lo bastante larga para sugerir una historia complicada. Eso, es complicado. Ella asintió, lo bastante profesional para no escarbar más en el dolor personal. Redirigió la charla hacia mis planes con el dinero, mis consejos para otros jugadores, mis pensamientos sobre la riqueza repentina. Pero el daño ya estaba hecho. Oh, quizá, la invitación ya estaba enviada. Un viudo acaudalado, solo en Detroit, sentado sobre millones sin familia que lo protegieran y con quien compartir.
Exactamente el tipo de objetivo que siempre había atraído a mi hija. La sesión de fotos después fue surrealista. Posar con un cheque gigante, forzar sonrisas mientras por dentro me preguntaba si a alguien le importaba realmente mi felicidad o solo el tamaño de mi cuenta bancaria. Conduje de regreso en mi camioneta de 15 años, el billete otra vez guardado en mi cartera. Y en lugar de euforia, sentí vacío. El éxito, sin alguien con quien compartirlo, no es más que una forma cara de soledad. Antes de salir, un asistente del estudio me entregó su tarjeta. Señor Green, tras la emisión recibirá llamadas. Gente que querrá dinero, inversiones, ese tipo de cosas. Tenga cuidado en quien confía. Consejo que debí tomar más en serio. Y ahora, sentado en mi cocina 48 horas después, entendí que aquella emisión no fue solo una nota local. Fue una bengala lanzada al cielo oscuro donde mi hija vivía su vida ambiciosa. Y como una polilla hacia la luz, había regresado a mi órbita la noche siguiente. Dejé la taza y tomé el teléfono, comprendiendo al fin el juego que estábamos a punto de jugar. Mi dedo se detuvo sobre la última cifra de su número, el sol iluminando este instante como un reflector sobre mi verdad. Todo dependía de los próximos minutos. 20 años de preguntas a punto de responderse con precisión quirúrgica. El tono de llamada sonó eterno antes de que su voz contestara, melosa y calculada. «Hola, papá. Esperaba que devolvieras la llamada». El espectáculo ya había comenzado. Saqué un bloc y un bolígrafo, dispuesto a registrar cada matiz de sus palabras. «Hola, Lori. Tenemos que hablar sobre esa entrevista en televisión». Una pausa, apenas perceptible. Pero yo la capté, la vacilación de alguien preparando su defensa. «¿Qué pasa con eso, papá?», dijo con una dulzura que sonaba ensayada. Apreté el bolígrafo con fuerza. La prueba comenzaba. Ha habido un error. La cadena dio información incorrecta. ¿Qué tipo de error? Su voz ya tenía un filo distinto, más cortante que su dulzura fingida. En realidad no gané 10 millones. Fue un error administrativo en la oficina de la lotería. Hoy mismo publicarán la corrección. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Los conté, mirando el reloj de la cocina, viendo cómo se revelaba su verdadera naturaleza. Entonces, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo en esta conversación? Ahí estaba. La auténtica Lori, sin máscara, desnuda en su cálculo frío. Ni una pizca de preocupación por mi desilusión. Ni simpatía por la humillación pública. Solo furia helada por haber desperdiciado su tiempo en un padre pobre. ¿Perdón? Logré mantener la voz firme, aunque el corazón me martillaba el pecho. Se corrigió de inmediato, volviendo a ponerse la máscara con la facilidad de quien lo ha practicado muchas veces. Quiero decir, oh, papá, qué decepción. Debes estar destrozado. Lo siento tanto por lo que te ha pasado. Pero ya era tarde. Había escuchado su verdadera voz. La misma que salió por esa puerta hace 20 años y nunca volvió. En realidad, Lori, te estaba poniendo a prueba. El dinero es real. Todo. Otro silencio, esta vez lleno de cálculo. Cuando habló de nuevo, su calidez artificial estaba al máximo, sobrecompensando su error. «Oh, papá, me asustaste. Estoy tan feliz por ti. 10 millones de dólares. ¿Te imaginas? Lo vamos a pasar increíble en mi cumpleaños. No puedo esperar a celebrar tu buena fortuna». «Uy». Como si hubiera estado a mi lado cuando compré el billete, cuando salieron los números, cuando me senté solo en esta cocina a asimilar el momento que cambió mi vida. Anoté furiosamente cada palabra. «Perdiendo mi tiempo», dijo primero. Y acto seguido, «estoy tan feliz por ti». La transformación fue tan completa que habría resultado impresionante, si no fuera tan desgarradora. ¿La fiesta sigue siendo el 7 de abril? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Por supuesto. He estado planeando algo especial. Solo de pensar en presentarte a mis amigos, en presumir de mi exitoso padre, su voz se fue apagando, intentando sonar emocionada. Colgué y me quedé mirando mis notas durante largo rato. La prueba estaba ahí, en blanco y negro, su frialdad inmediata cuando creyó que el dinero había desaparecido y su calidez instantánea cuando lo recuperó.
20 años preguntándome cuáles eran sus verdaderos sentimientos, y ahora tenía pruebas matemáticas de cuál era mi lugar en sus prioridades. El café se había enfriado mientras hacía mi experimento, pero apenas lo noté. Algo fundamental se había movido en mi interior. El padre que pasó 2 décadas soñando con la reconciliación había muerto. En su lugar había nacido alguien más duro, más calculador. Caminé lentamente de la cocina al salón, con el bloque en la mano como si fuera una prueba crucial, que, en realidad, lo era. La tarde caía sobre Detroit como una manta dorada filtrándose por las ventanas de la sala. Me senté en la silla favorita de Anne. Su foto descansaba sobre la mesita, recordándome a la mujer que había sido mi brújula moral durante 30 años de matrimonio. Las horas entre aquella llamada de la mañana y este momento de claridad habían pasado entre tareas mundanas: lavar los platos, doblar la ropa, regar el pequeño jardín que Anne había plantado detrás de la casa. Pero mi mente volvía una y otra vez a la voz de Lori, a esa manera de cambiar de fría a cálida y de vuelta, como quien gira el dial de una radio. Anne, ¿qué dirías de todo esto? Le pregunté a su fotografía, acariciando el cristal que cubría su sonrisa. Mi esposa siempre había creído en las consecuencias. No castigos crueles, sino resultados naturales que enseñaban lecciones reales. Cuando Lori tenía 12 años y robó caramelos de la tienda del barrio, Anne la llevó de la mano para disculparse y trabajar hasta saldar la deuda. Cuando mintió sobre sus notas en la secundaria, Anne le quitó el coche hasta que recuperó la honestidad. Las acciones tienen consecuencias, solía decir. El amor a veces exige lecciones difíciles. 20 años. 2 décadas inventando excusas por el silencio de mi hija. Convenciéndome de que me llamaría cuando estuviera lista. Que el vínculo familiar acabaría por vencer lo que nos había separado. Pero la prueba de hoy me había mostrado la verdad. No había vínculo familiar. Solo había una cuenta bancaria. El cuaderno yacía abierto sobre mi regazo, sus palabras crueles mirándome de frente. ¿Por qué estoy perdiendo mi tiempo con esto? 5 minutos después de sospechar que su padre era pobre, ya me había descartado. 5 minutos bastaron para revelar lo que 20 años de silencio realmente significaban. Ya no podía oír la voz de Anne. 15 años habían desgastado hasta mis recuerdos más nítidos. Pero podía imaginar lo que me diría, que el amor sin límites no es amor, sino permisividad. Que una mujer adulta que había elegido la codicia sobre la familia necesitaba aprender el verdadero costo de esa elección. Afuera, el vecindario bullía con vida. El señor Johnson recortaba su seto mientras sus nietos jugaban en el jardín. La señora Patterson paseaba a su viejo cocker spaniel junto a mi cerca, y me saludó con la mano al verme en la ventana. Familias normales viviendo vidas normales, dando por sentidas las conexiones que yo siempre había soñado tener. Pero a mí me había tocado un camino distinto. Mi única hija había decidido verme como un salvavidas financiero o una vergüenza. Nada más. Muy bien. Si quería tratar nuestra relación como una transacción, entonces era hora de mostrarle lo que una transacción real significaba. Abrí una nueva página en mi cuaderno y empecé a escribir. No poesía ni sentimentalismos. Estrategia. Lori había mencionado negocios en las pocas veces que nos comunicamos en el pasado. Startups, inversores, proyectos ambiciosos que necesitaban capital. Si me llamaba ahora, desesperada al punto de resucitar una relación muerta, entonces algo había salido mal en sus planes dorados. El bolígrafo se sentía pesado en mi mano mientras trazaba las primeras palabras de lo que sería la educación de mi hija. Investigar la situación actual de los negocios de Lori. Encontrar palancas. Diseñar consecuencias apropiadas. No destrucción. Anne jamás lo aprobaría. Pero sí justicia. Una lección sobre el verdadero costo de tratar a la familia como si fueran activos desechables. 20 años de silencio me habían enseñado paciencia. Ahora era mi turno de enseñarle algo a ella. Las farolas comenzaron a encenderse mientras Detroit se hundía en otra noche. Me levanté de la silla de Anne, con las rodillas protestando, y caminé hacia el cuarto de repuesto donde mi viejo ordenador dormía en hibernación. Lori quería jugar con la lealtad familiar y el dinero. Muy bien. Pero después de 40 años de matrimonio con una mujer sabia y 20 años de reflexión en soledad, yo también había aprendido un par de cosas.
El viejo ordenador zumbó al encenderse, su ventilador sonando como un motor cansado, mientras la pantalla parpadeaba. Era 3 de abril, gris y frío, reflejando mi ánimo, cuando me acomodé en la desvencijada silla de oficina con mi primera taza de café. Otra noche sin dormir. Demasiadas preguntas sobre los negocios de mi hija en Nueva York. Había pasado el día anterior organizando la escasa información que tenía, anotando todo lo que recordaba de nuestra conversación: inversores, proyectos ambiciosos, grandes promesas. Si me llamaba ahora, después de 20 años, era porque algo había salido terriblemente mal. La conexión a Internet iba lenta, como en los viejos tiempos de líneas telefónicas, pero yo tenía paciencia. A mis 65, ya sabía que los descubrimientos importantes no podían apresurarse. Tecleé Lori Steel Business. Me sentí como un arqueólogo desempolvando ruinas antiguas. Los primeros resultados pintaban un retrato de éxito. Foto profesional en LinkedIn, menciones en artículos de emprendimiento, frases sobre innovación y sostenibilidad. Mi hija había aprendido a venderse bien. Pero todo sonaba demasiado pulido, como un currículum escrito para tapar huecos incómodos. Seguí buscando, añadiendo palabras como startup y funding. La fachada alegre comenzó a agrietarse. En la tercera página de Google apareció la primera alerta roja. Green Tech Solutions investigada por mal uso de fondos de inversionistas. El café se me enfrió mientras leía. Fundada en 2018. Startup de instalación de paneles solares. $500.000 recaudados. La empresa se disolvió en 2019 tras la desaparición del dinero y la falta de proyectos reales. CEO, Lori Steel. La vieja impresora resopló mientras escupía el artículo, con la tinta ya agotándose. Escribí el siguiente: Urban Fresh Markets Lori Steel. Otra startup. Otros inversores. $300.000 evaporados en 2021, después de promesas de un servicio de alimentos orgánicos que jamás existió. Mismo patrón, grandes promesas, entusiasmo en la recaudación, desaparición misteriosa del capital. Al mediodía encontré TechBridge Consulting, su empresa más reciente, fundada en 2022. Servicios de asesoría para pequeñas compañías. $400.000 perdidos. Múltiples quejas presentadas ante la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales. 3 inversores nombrados en una demanda en curso: Alex Rivers, Sarah King y Mike Thorne. Anoté sus nombres con mano firme, más firme que en días. Esto no eran simples fracasos empresariales. Eran robos sistemáticos. Mi hija no solo había abandonado a su familia. Se había convertido en una depredadora de los sueños y ahorros de otros. LinkedIn me puso rostros a esos nombres. Alex Rivers, capitalista de riesgo de 50 años, San Francisco. Sarah King, abogada corporativa de Chicago, perfil destacando su lucha contra fraudes. Mike Thorne, emprendedor de Denver, con publicaciones recientes cargadas de rabia por una traición financiera. Cuando anocheció ya tenía sus contactos, direcciones de oficina, teléfonos, correos electrónicos. Todo público en sus redes profesionales. A las 2 de la madrugada cerré el portátil y miré las 3 carpetas Manila en mi escritorio, cada una con artículos impresos, datos de contacto y líneas de tiempo detalladas de las estafas de mi hija. Las pruebas eran abrumadoras. Claras. Devastadoras. El sábado amaneció con lluvia golpeando los cristales. Clima perfecto para maquinar en silencio. Pasé el viernes organizando la investigación, verificando números de teléfono y redactando cartas a mano hasta dar con el tono exacto. Hoy era día de ejecución. Encendí la computadora y creé un correo nuevo: concern.citizen.detroit@gmail.com. Anónimo, pero creíble. El tipo de dirección que usaría alguien para compartir información sensible sobre actividades criminales. Tecleé despacio, con mis viejas manos de mecanógrafo torpe, pero seguro. Primer correo, a Alex Rivers. Estimado señor Rivers. Tengo información sobre las actividades actuales de Lori Steel. Ella celebrará su cumpleaños el 7 de abril, 8 de la tarde, en 847 East 73rd Street, apartamento 12B, Manhattan. Esta puede ser su oportunidad de entregarle documentos legales o recuperar lo que le debe.
Entiendo que perdió $200.000 con TechBridge Consulting. Otros inversores seguramente también querrán esta información. Un ciudadano preocupado que cree en la justicia. Adjunté los artículos escaneados. Un paquete digital de pruebas imposible de refutar. Dudé 3 segundos antes de pulsar enviar. 3 segundos en los que aún podía elegir el perdón. Pero recordé su voz. ¿Por qué pierdo mi tiempo con esto? Clic, enviado. 30 minutos después, redacté el correo para Sarah King, con un enfoque legal. Estimada señora King. Como defensora de la justicia, le informo que Lori Steele estará en 847 East 73rd Street, apartamento 12B, Manhattan, el 7 de abril a las 8 de la tarde. Dado su interés en el caso TechBridge, puede querer coordinarse con otros afectados. Adjunto documentación. Alguien que cree que los criminales deben enfrentar consecuencias. El tercero fue para Mike Thorne. Ahí usé otro tono. Señor Thorne. Lori Steele destruyó su confianza y le robó su dinero. Ahora está haciendo lo mismo con otros, incluido su propio padre anciano. Estará celebrando su cumpleaños número 40 en 847 East 73rd Street, apartamento 12B, Manhattan, el 7 de abril a las 8 de la tarde. Es momento de cobrar lo que le debe. Un padre cansado de las mentiras de su hija. Cada correo cargaba con 20 años de desilusión acumulada, transformada en coordenadas exactas para la justicia. Les di su ubicación precisa. El momento perfecto. La prueba de su patrón criminal. Lo que hicieran con esa información ya no dependía de mí. Yo les había dado todas las herramientas. La lluvia seguía repiqueteando en los cristales cuando revisé cada mensaje una última vez. Ninguna amenaza, nada que pudiera interpretarse como incitación a la violencia. Solo intercambio de información entre personas estafadas por la misma criminal. Legal. Justificado. Devastador. Cerré el portátil y fui a la cocina por el almuerzo, mirando el reloj por costumbre. 48 horas para la fiesta de Lori. 48 horas para que estos correos llegaran a destino y 3 inversores furiosos hicieran sus planes. El teléfono sonó mientras untaba mantequilla en mi sándwich. Número desconocido de San Francisco. Dejé que saltara al buzón de voz, y sonreí al escuchar la voz emocionada de Alex Rivers agradeciendo a un informante anónimo por darle una pista que podría, al fin, traer justicia a un caso que lo había consumido durante 2 años. La segunda llamada llegó desde Chicago 10 minutos después. La formación legal de Sarah King se notaba en cada palabra medida de su mensaje, pero debajo del lenguaje profesional vibraba la satisfacción aguda de alguien que llevaba mucho tiempo esperando justamente esa oportunidad. Al caer la tarde, ya tenía confirmación, los 3 correos habían sido abiertos y leídos. Mi cuenta anónima mostraba respuestas pidiendo más detalles, que yo proporcioné con precisión meticulosa. Números de teléfono, perfiles en redes sociales, información de los asistentes a la fiesta. Todo lo que necesitarían para coordinar su movimiento. 20 años de silencio se habían roto con 3 correos electrónicos y unos cuantos documentos adjuntos. Mi hija me había enseñado que la familia no significaba nada sin dinero, que el amor era secundario frente a la ventaja financiera. Ahora le tocaría a ella aprender lo que ocurre cuando esa filosofía choca con personas que ya no tienen nada que perder. Apagué el ordenador y regresé al salón, instalándome en la silla de Anne con una taza de té. 2 días para la fiesta. 2 días hasta que Lori descubriera que las acciones, incluso las de hace 20 años, siempre exigen su pago. Manhattan brillaba como una joya mientras el taxi serpenteaba por el Upper East Side. 6 horas de carretera desde Detroit quedaban atrás. El modesto hotel cerca de Times Square había cumplido su propósito, darme un lugar para ducharme, cambiarme de ropa y templar mis nervios para lo que estaba por suceder. Ahora, a las 7:30 del 7 de abril, cargaba una pequeña caja envuelta en papel de regalo hacia el edificio de apartamentos de mi hija, interpretando el papel de padre orgulloso por última vez. El portero apenas me miró cuando di el nombre de Lori. Solo otro pariente anciano llegando a una fiesta de cumpleaños. El ascensor me llevó suavemente al piso 12. En el reflejo de los adornos de bronce vi a un hombre que aparentaba calma, aunque por dentro ardía de expectación. Mi reloj marcaba exactamente 7:30.
Sincronización perfecta. Papá, ¿viniste? La voz de Lori resonó en el pasillo al abrir la puerta, con los brazos extendidos para un abrazo teatral tan ensayado como todo lo demás en esta relación resucitada. Su apartamento deslumbraba con lujo caro y desesperación escondida. Copas de champán de cristal atrapaban la luz de las velas, mientras un cuarteto de jazz tocaba suavemente en una esquina. Unas 25 personas, todas vestidas de diseñador, charlaban sobre precios de acciones y destinos de vacaciones. Pero mis ojos vieron lo que otros ignoraban. Facturas vencidas amontonadas en la cocina, alfombras persas con desgaste disimulado, señales sutiles de alguien que vivía por encima de sus posibilidades. Todos, conozcan a mi padre, el millonario de la lotería, anunció Lori, empujándome hacia un círculo de rostros impresionados. Los invitados se cerraron sobre mí como tiburones bien vestidos, su interés aguzado al instante. Yo sonreí y asentí, interpretando al ingenuo ganador, mientras contaba los minutos hasta las 8. Cuéntenos sobre su increíble premio, insistió una mujer con joyas que probablemente valían más que mi pensión anual. Más tarde, quizá. Esta noche le pertenece a Lori, respondí, alzando la copa hacia mi hija. ¡Qué devoto padre!, suspiró la mujer. Tienes tanta suerte de contar con su apoyo. Sí, últimamente se ha vuelto muy generoso, replicó Lori, lanzándome una mirada cargada de expectativas. Me moví entre los invitados, observando la coreografía de ambición. Nadie estaba allí por su cumpleaños. Estaban allí por mi dinero. Las conversaciones seguían un guión predecible, cumplido sobre su talento empresarial, preguntas insinuadas sobre oportunidades de inversión, sondeos sutiles sobre mi planificación financiera. Lori orquestaba todo con habilidad ensayada, dirigiendo poco a poco el tema hacia su necesidad de socios estratégicos. Papá ha sido tan generoso con sus consejos, contaba a un grupo junto a la ventana. Estamos explorando juntos oportunidades emocionantes. Miré el reloj, 7:55. Cualquier momento ya. El apartamento se me antojaba más pequeño. Las voces más fuertes. La música de jazz, incapaz de enmascarar la tensión subterránea que solo yo percibía. Lori me presentaba una y otra vez como su padre exitoso, mientras dejaba caer insinuaciones cada vez más descaradas sobre inversiones. A través de los ventanales, Manhattan se extendía como un circuito eléctrico de ambición y codicia. En algún punto de esa ciudad, 3 personas que nunca había visto se preparaban para el momento que habían esperado durante años. Alex Rivers, Sarah King y Mike Thorne. Inversores que habían confiado en mi hija y visto sus sueños convertidos en champán caro y vestidos de diseñador. El secreto del éxito, decía Lori a un grupo absorto, es reconocer la oportunidad cuando se presenta. A veces la fortuna literalmente te llama por teléfono. Me miró al decirlo, con una sonrisa brillante y depredadora. La mujer que me abandonó durante 20 años ahora me veía como la solución a todos sus problemas financieros. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. 7:58. Me acerqué a la entrada, posicionándome para ver tanto la puerta como el rostro de Lori cuando su pasado irrumpiera en su presente. 8 en punto. El timbre sonó cortando la música y las conversaciones como una cuchilla. Lori se detuvo a mitad de frase, la copa congelada a medio camino de sus labios. «Ya voy», dijo alegremente, aunque vi el leve ceño en su frente, no esperaba más invitados. Caminó hacia la puerta con paso firme sobre el mármol. Yo di un sorbo a mi champán y saboreé el momento. 20 años de preguntas estaban a punto de ser respondidas. 20 años de silencio estaban a punto de terminar con más ruido del que ninguno había previsto. El timbre volvió a sonar, más insistente. Lori, visiblemente molesta por la interrupción, se giró hacia mí con esa sonrisa practicada. En realidad, papá, ya que estás aquí, podrías ayudarme con unos proyectos de negocio muy emocionantes que estoy desarrollando. Ahí estaba. El momento esperado desde que crucé la puerta de su casa. 20 años borrados por la promesa de millones. Tomé un sorbo lento de champán y lo dejé sobre la mesa con cuidado. Sincronización perfecta, cariño. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, con los ojos brillando de anticipación, la avaricia pintada en cada gesto. Te traje un regalo muy especial de cumpleaños.
Algo que llevas tiempo esperando. Lori se inclinó hacia mí, bajando la voz con la intimidad calculada de quien sabe manipular. ¿De verdad? ¿Qué clase de regalo? Está esperándote justo afuera de tu puerta, respondí, señalando la entrada. Su sonrisa se volvió genuina por primera vez en toda la noche. No debiste molestarte tanto, papá. El endearment me sonó como papel de lija en los oídos, pero mantuve el rostro de afecto paternal. Ella prácticamente saltó hacia la puerta, sus tacones repicando con ritmo de expectación. Yo avancé despacio, ubicándome donde pudiera ver su cara y la de los invitados, cuando la realidad destrozara su elegante velada. «No puedo imaginar qué habrás preparado», dijo sobre su hombro, extendiendo la mano al picaporte. «Siempre fuiste un hombre de sorpresas». «Sí. Aunque quizá no del tipo que esperas», murmuré. El cerrojo giró, la puerta se abrió, y Lori Steele quedó cara a cara con su pasado. 3 figuras la esperaban en el pasillo, como un tribunal de justicia. Alex Rivers, impecable en su traje, con un maletín de cuero que prometía documentos legales. Sarah King, con un sobremanila repleto de pruebas. Mike Thorne, con el rostro endurecido por años de furia contenida. Lori Steele, la voz de Rivers tenía la autoridad de quien está acostumbrado a decisiones que cambian vidas. La sonrisa confiada de mi hija vaciló. El reconocimiento cruzó su rostro como una vela azotada por el viento. La copa de champán tembló en su mano. «Tenemos que hablar», añadió Sarah King, con tono medido, el de alguien que no hacía peticiones sino dictaba hechos. Detrás de mí, las conversaciones empezaron a extinguirse. Las copas se detuvieron a medio camino. La risa se secó en las gargantas. Solo la música de jazz seguía, grotescamente alegre contra la tensión que se acumulaba en la puerta. Yo no entiendo», balbuceó Lori, buscando en sus rostros una salida imposible. «Oh, claro que entiendes», respondió Mike Thorne, su voz cargada con 24 meses de furia acumulada. «Lo entiendes perfectamente». Observé desde el salón cómo el mundo de mi hija comenzaba a desmoronarse. Y sentí una mezcla inesperada de satisfacción y tristeza. Esto era justicia. Pero justicia teñida con la pena de un padre que veía a su hija cosechar las consecuencias que él mismo había ayudado a sembrar. «Estos son documentos legales sobre tus prácticas fraudulentas», anunció Sarah King, cruzando el umbral con precisión profesional. Su voz convertía aquel apartamento elegante en una sala de juicio. Lori retrocedió, y su copa resbaló de sus dedos, estrellándose contra el mármol. Los fragmentos de cristal brillaban en el suelo como su fachada cuidadosamente construida. «No sé de qué hablan», protestó, aunque su voz carecía de convicción. El reconocimiento ya estaba en sus ojos. La pesadilla se había vuelto real. Alex Rivers abrió su maletín con precisión mecánica, sacando un dossier con sellos oficiales. Green Tech Solutions. Urban Fresh Markets. TechBridge Consulting. Cada nombre caía como un martillazo. Años de engaños expuestos en 3 simples frases. «Robaste más de $1 millón a inversores inocentes», añadió Mike Thorne, su autocontrol finalmente resquebrajado. «Personas que confiaron en ti con sus ahorros de toda una vida. Jubilados que creyeron en tus promesas». El ambiente de fiesta se desintegró como azúcar bajo la lluvia. Los invitados se agolparon alrededor, algunos sacando sus teléfonos para grabar lo que ya se estaba convirtiendo en un escándalo público. Otros se dirigieron discretamente hacia la salida, deseosos de no verse asociados con lo que estaba a punto de estallar. «Papá, ¿quiénes son estas personas?». Lori me miró con ojos desesperados, buscando refugio en la relación paternal que había abandonado décadas atrás. Dejé mi copa de champán sobre la mesa con calma deliberada y la miré fijo, con la serenidad de alguien que por fin había elegido la verdad en lugar de la esperanza. «Son tu pasado, cariño. Que por fin te alcanzó». La comprensión le golpeó el rostro como una ola helada. Ni su maquillaje perfectamente aplicado pudo ocultar el terror que se extendía en su expresión al darse cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. «Fuiste tú los trajiste aquí. Feliz cumpleaños, Lori». Las palabras no llevaban ni rencor ni celebración. Solo la satisfacción tranquila de ver al fin el equilibrio restituido en un mundo torcido. Durante 20 años me pregunté si mi hija tenía conciencia.
Aquella noche tuve mi respuesta. Viejo rencoroso, escupió, con la máscara finalmente caída. Esto no acaba aquí. Te demandaré por acoso, por persecución, ¿Por qué? Interrumpió Sarah King, sacando otro documento de su carpeta. ¿Por proporcionar información sobre delitos a las autoridades? ¿Por ayudar a las víctimas a localizar su dinero robado? El apartamento zumbaba con susurros. Algunos invitados filmaban disimuladamente, otros recogían bolsos y abrigos, listos para una retirada estratégica. Alex Rivers desplegó documentos financieros sobre la mesa de centro, transformando la elegante sala en un improvisado tribunal, estados de cuenta, contratos fraudulentos, cadenas de correos. Evidencias de robos sistemáticos mezcladas con copas de champán y decoraciones de cumpleaños. $1.200.000, anunció Alex con voz firme. Esa es la cifra actual de pérdidas verificadas en tus negocios. Sin incluir intereses, daños ni el sufrimiento emocional de decenas de familias. Ya hemos presentado denuncias criminales ante el FBI, añadió Sarah King, mostrando papeles con membrete oficial. Fraude electrónico, violación de leyes de valores, transporte interestatal de bienes robados. Los cargos ya están en proceso. Mike Thorne se inclinó hacia adelante, su voz descendiendo a un susurro cargado de amenaza más potente que cualquier grito. Te llevaste el fondo universitario de mi hija. Dinero que ahorré durante 15 años, trabajando turnos dobles para darle oportunidades que yo nunca tuve. Lori buscó desesperadamente aliados entre sus invitados, los mismos que minutos antes la rodeaban fascinados por el padre millonario. Pero ahora mantenían distancia. La supervivencia social pesaba más que cualquier amistad superficial. Esto es todo inventado, gritó, aunque la voz le tembló. No pueden probar nada. En realidad, sí podemos, replicó Alex Rivers, mostrando un teléfono con grabaciones. Guardaste registros detallados de tus fraudes. Muy completa como empresaria, solo que criminal. Vi el imperio de mentiras de mi hija derrumbarse en tiempo real. No sentí alegría ni tristeza. Fue algo más cercano a lo inevitable. Ann siempre decía que la verdad era como el agua, encontraba su camino a través de cualquier barrera, por más sólida que pareciera. El cuarteto de jazz había dejado de tocar. Los instrumentos mudos, impotentes ante la tensión que devoraba la fiesta. Invitados murmuraban entre ellos mientras se retiraban en silencio, dejando copas y canapés abandonados. 20 años, murmuré, más para mí que para los presentes. 20 años preguntándome si habías aprendido algo sobre las consecuencias. La respuesta de Lori fue una ráfaga de amenazas y acusaciones que revelaban más de su carácter que cualquier carpeta de pruebas. Pero yo ya caminaba hacia la puerta. Mi papel en ese drama estaba completo. Tras de mí, los documentos crujían mientras 3 inversores determinados comenzaban a recuperar los sueños que mi hija les había robado. El regreso a Detroit me tomó 6 horas bajo un cielo gris de abril que reflejaba mi ánimo, ni celebración ni pesar. Solo resolución. La radio hablaba de arrestos e investigaciones. El caso de mi hija tardaría meses en recorrer los tribunales federales. La justicia avanzaba lentamente, pero avanzaba. Esa primera noche la pasé en un hotel de Times Square, viendo en la televisión local lo que llamaban el cumpleaños intervenido. La cara de Lori aparecía entre segmentos sobre accidentes de tráfico y pronósticos del clima, la caída de una emprendedora cuyos crímenes finalmente la habían alcanzado. La prensa se centró en el fraude a inversores, no en el drama familiar. Justo como yo lo quería. Para cuando crucé los límites de Detroit ya había tomado mi decisión. La tumba de Ann descansaba en el cementerio Woodlawn, bajo el viejo roble que escogimos hace 40 años, cuando la muerte parecía un concepto abstracto reservado a otros. La lápida llevaba su nombre, sus fechas y las palabras esposa y madre amada. Aunque esa última palabra cargaba ahora una amarga ironía. Ya terminó, le dije a la piedra, dejando flores frescas junto a la inscripción gastada. Ella tomó su decisión, igual que hace 20 años. Tú siempre dijiste que las acciones tienen consecuencias. El cementerio se extendía en un silencio sereno, lleno de familias que habían resistido juntas la pobreza, la enfermedad, la alegría y la tristeza. Familias reales,
distintas a los fragmentos rotos que Lori y yo nos habíamos convertido. El dinero, continué, acariciando las letras frías de su nombre. Vamos a usarlo como tú lo habrías hecho. Para ayudar a familias como la nuestra. 3 días después, estaba en la sala de conferencias del primer Banco Nacional firmando documentos que establecían el Fondo Memorial Ann Green para familias trabajadoras. $2 millones dedicados a ayudar a familias de Detroit a enfrentar crisis médicas y emergencias económicas. Los primeros beneficiarios fueron un matrimonio cuyo hijo necesitaba cirugía de corazón, una abuela criando a 3 nietos mientras luchaba contra la diabetes y un veterano cuya pensión por discapacidad no cubría medicinas ni vivienda. Los mismos dilemas imposibles que Ann y yo enfrentamos cuando la quimioterapia y el alquiler casi nos destruyen hace 15 años. Señor Green, dijo el presidente del banco al concluir la firma, esto es increíblemente generoso. Su esposa estaría orgullosa. Sí, lo estaría. Ann siempre creyó que el dinero debía fluir como el agua, no acumularse, sino nutrir lo que tocara. Lori había visto la riqueza como trofeo. Ann, como herramienta para sanar. El centro comunitario donde Ann había sido voluntaria en sus últimos años se convirtió en la sede de la fundación. El mismo edificio donde enseñó alfabetización y organizó recolectas ahora recibía a familias en busca de ayuda real. Su fotografía colgaba en el pasillo principal, sonriendo a quienes entraban con esperanza en lugar de vergüenza. Señora Chen, dije a una madre soltera cuya hija necesitaba insulina, la fundación cubrirá los gastos médicos por 6 meses. Concéntrese en su familia, no en las facturas. Señor Rodríguez, hemos evitado su ejecución hipotecaria. La fundación pagará mientras se resuelve su caso de discapacidad. Señora Washington, la matrícula de su nieto en la escuela técnica está cubierta. Empieza el mes próximo. Cada cheque que firmaba llevaba la memoria de Ann adelante, transformando la suerte de la lotería en esperanza real para quienes ya no tenían a dónde acudir. Las noches me encontraban en el centro comunitario, enseñando informática básica a quienes buscaban empleo, ayudando a familias a navegar la maraña de la burocracia. Era un trabajo familiar, Ann y yo habíamos vivido en carne propia esas batallas. 3 semanas después del cumpleaños que lo cambió todo, salía del centro al anochecer cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. La voz, sin embargo, era la de Mike Thorne. Señor Green, quería agradecerle. El FBI recuperó el 40% de lo que nos robó. No es todo, pero es suficiente para empezar de nuevo. Me alegra que la justicia funcionara, respondí, caminando hacia mi camioneta bajo las farolas de nuestro viejo vecindario. Va a ir a prisión, añadió. Según las pautas federales, de 5 a 7 años. Sus bienes serán liquidados para pagar restituciones. 5 a 7 años. Tiempo suficiente para aprender las lecciones que no había aprendido en 39 de vida. O para planear su próximo fraude, aunque con una condena federal, eso sería mucho más difícil. Señor Green, la voz de Mike sonó curiosa. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué ayudar a extraños en lugar de a su propia hija? Alcé la vista hacia un cielo apenas estrellado sobre Detroit, pensando en lealtad y traición, justicia y misericordia, en la compleja aritmética del amor y las consecuencias. A veces, los extraños te tratan mejor que la familia, respondí al fin. Y a veces, la familia tiene que ganarse ese título. El centro comunitario quedó atrás, con la luz proyectando sombras largas sobre el estacionamiento vacío, listo para recibir mañana a nuevas familias en busca de ayuda. Dentro, la foto de Ann vigilaba formularios y esperanzas. Dinero convertido de instrumento de codicia en herramienta de gracia. Mi hija me había enseñado que la riqueza sin amor no vale nada. Yo había aprendido que el amor sin límites tampoco significa nada. La lotería me había dado dinero. La justicia, en cambio, me había devuelto el alma. Si te gustó esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Y para escuchar la siguiente, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por mirar.